Hola, bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Yo soy la pastora profeta Corey Gómez y es de mucha bendición para mí nuevamente estar contigo compartiendo nuevamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido una experiencia maravillosa en estos días. Hemos estado compartiendo una nueva serie, las fiestas de Israel, y realmente sé, porque el Espíritu Santo así nos los ha mostrado, que este va a ser un tiempo, esta serie, donde tus ojos van a ser abiertos a nueva revelación, donde tus oídos se van a abrir para escuchar la voz de Dios y vas a poder conocer de una manera mucho más precisa los tiempos. Hemos estado tratando, como te digo, las fiestas de Israel y hemos visto apenas una vista general sobre las fiestas. Pero a partir de hoy vamos a empezar a hablar de las fiestas de manera mucho más específica. Vamos a empezar a ver el simbolismo de ellas, primer nivel de revelación histórico, segundo nivel de revelación en Cristo, y luego vamos a tratar de hablar un poco acerca de la revelación de estas fiestas para los últimos tiempos. Como te decía, ya en los dos programas anteriores hemos visto entonces algunas cosas por qué es importante estudiar las fiestas, y una de las cosas que decía que vale la pena en la cual establecer ahora un énfasis es el hecho de que parte de la Iglesia de Jesucristo ha sido negligente en estudiarlas porque considera que no es aplicable a nosotros. Sin embargo, bíblicamente nosotros podemos encontrar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que estas fiestas debían ser conmemoradas o eran de carácter perpetuo, es decir, tenían un carácter eterno. Y cuando estamos hablando entonces de las fiestas para este tiempo y en nosotros como iglesia del Nuevo Testamento, las miramos entonces como sombras, como prototipos, como cosas que apuntan a Jesucristo para nosotros en este tiempo, pero a la vez como un marco de tiempo especial en el cual Dios escoge revelarse a sus hijos. Quiero iniciar entonces en esta oportunidad hablando sobre la Pascua. Es la primera fiesta en lo que se conoce como las fiestas de primavera. Te decía en el programa pasado, cuando hacíamos la vista general sobre las fiestas, te hablaba de que es celebrada en el mes de Nisan, que es considerado el primer mes del año religioso, y se celebra en el día 14, a partir del día 14. Pero vamos a ver, bíblicamente, vamos a empezar a estudiar ahora con bastante detalle esta fiesta. Dice así en Éxodo 12, 24 al 27, dice de esta manera: guardaréis esto, refiriéndose a la Pascua, por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Continúa diciendo: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Ustedes van a responder: es la víctima de la Pascua de Yahvé, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Aquí estamos encontrando la razón histórica por la cual la Pascua debe ser celebrada. Te decía en el programa anterior que la Pascua tuvo su primer cumplimiento histórico la noche que Israel es liberado de la opresión de egipcia. Y es bien interesante porque ya habían pasado 9 plagas. Dios había mostrado su poder, su gloria, su autoridad en medio de esta nación sobre el faraón. Sin embargo, el corazón de faraón estaba endurecido, y esto a causa de la misma mano de Dios. Porque Dios estaba interesado no solamente en liberar al pueblo, pero en hacer que su fe creciera, hacer que el pueblo pudiera confiar en el líder que él había levantado, y también al mismo tiempo quería mostrar en Egipto que el Dios de Israel era un Dios que estaba vivo y activo y que operaba siempre a favor de su pueblo. Esa noche, cuando viene la última plaga, que era el espíritu de muerte que iba a venir sobre los primogénitos, el Señor le da instrucciones precisas a Moisés y le dice: Moisés, cada familia debe tomar un cordero, y este cordero, dentro de la instrucción se le dice cómo debían cocinarlo, cómo debían comerlo, qué debían hacer. Y le dice: y la sangre del cordero debe ser colocada en los dinteles de la puerta, de tal manera que cuando el ángel de la muerte venga y vea la marca de sangre, pase y no toque al primogénito de esa casa. Aquí encontramos en el libro de Éxodo
que cuando el Señor les dice, ustedes van a guardar esta fiesta, van a celebrar la Pascua, y cuando sus hijos, los descendientes de ustedes, le pregunten, ¿qué es esto que estamos celebrando? ¿Qué es este cordero que estamos comiendo? Ustedes le van a explicar que es a causa de que un día el espíritu de la muerte no entró a sus casas porque la marca de sangre derramada a causa de este cordero que fue sacrificado impidió que el espíritu de muerte entrara y fueron librados. Es bien interesante porque ese hecho histórico, aún Israel como nación lo sigue celebrando. Pero nosotros como iglesia de Jesucristo hemos visto un cumplimiento profético cuando como el Cordero de Dios que fue entregado por remisión de nuestros pecados, fue el único sacrificio digno que pudo, vamos a decir esta frase, calmar la ira del Padre o cumplir la justicia de Dios. Por eso es que una de las frases que encontramos en el Nuevo Testamento refiriéndose a Jesús es que Él es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque solamente un Cordero perfecto, algo sin mancha, que no tuviera pecado en sí mismo, podía librarnos a nosotros de la culpa del pecado. En Éxodo 13 y 14 es bien interesante cuando Moisés le está hablando al pueblo, le dice de esta manera: tened memoria este día, el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová les ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Aquí se está refiriendo a la siguiente parte de lo que es la fiesta de panes sin levadura, que también forma parte de la Pascua, pero que se ve también porque son 7 días en los cuales en la casa del judío, en este caso nosotros, había que comer panes sin levadura. Sigue en el verso 14 y le dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora fíjense esto. En el sentido espiritual, nosotros sabemos, vuelvo a decir, que todo esto nos habla a nosotros del cuadro del Mesías, y que cuando nosotros como gente, como pueblo de Dios, que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, que hemos puesto nuestra fe en el Señor como el sacrificio perfecto, inmediatamente a causa de nuestra fe somos justificados y pasamos de muerte a vida, porque el sacrificio pascual, y en este caso Jesucristo, quien ahora es nuestra Pascua, llevó en sí el castigo de nuestra rebelión, el castigo de nuestro pecado fue sobre él, y de manera hermosa lo dice el profeta Isaías, dice: y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Encontramos entonces en Juan 1:29 el evangelista Juan hablándonos directamente de Jesús como el Cordero perfecto, y nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Está aquí hablando el evangelista Juan, relatando lo que Juan el Bautista veía, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es nuestra Pascua, y esto lo establece Pablo de una manera sumamente interesante en 1 Corintios 5:7, cuando dice: limpiaos pues de la vieja de la levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Qué maravilloso es saber que el Señor Jesús nos está diciendo ahora, a causa de lo que Él ha estado haciendo, a causa del sacrificio de Cristo, siendo nuestra Pascua, nosotros tenemos algo que hacer, y es limpiar nuestra vida de lo leudado. Sabemos que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la levadura, está hablando de la hipocresía de los fariseos. Y este es un tiempo, hermanos, donde nosotros como pueblo de Dios somos llamados a caminar en integridad delante de nuestro Dios. Somos llamados a caminar con radicalidad nuestra fe, somos llamados a ser gente que viva para Dios de una manera completa y sin lugar a dudas. El apóstol en el libro de Apocalipsis, hablándole a las iglesias, dice que es necesario que nosotros tomemos una decisión y que no andemos en una fe tibia, que seamos o fríos o calientes, pero que no podemos andar en una fe tibia divagando en nuestro corazón en dos actitudes. El Señor
no solamente dio su vida por su pueblo. Y esta es una parte del mensaje del Evangelio que es fundamental. Cada vez que escuchamos el mensaje de Jesucristo entregando su vida por remisión de los pecados, es algo que llena nuestro corazón de gozo. Pero muchos cristianos se han quedado con escuchar solamente parte de esta verdad y se olvidan pasajes como este de 1 Corintios 5:7, donde la Pascua no es solamente el Cordero Pascual, sino que ahora a nosotros se nos demanda vivir una vida que sea sin hipocresía, que sea una vida de integridad, que sea una vida basada en la verdad. La sangre de Cristo nos redime a nosotros, hermanos, de todo pecado. En el Antiguo Testamento encontramos que el Cordero se ofrecía para que a través del derramamiento de aquella sangre, la culpa del pecado era quitada. Sin embargo, encontramos que en el Nuevo Testamento dice la palabra que aquel sacrificio no era suficiente y por eso Cristo tuvo que ser entregado. Y cuando su sangre fue derramada en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo que aún tiene poder, la sangre de Cristo derramada en aquel lugar ahora puede limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Encontramos en Colosenses capítulo 1, verso 14, dice, en quien tenemos, hablando de Cristo, redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención solo fue porque hubo derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecados. Era necesario que Cristo cumpliera entonces la justicia que había sido colocada de parte de Dios. En Apocalipsis 1:5, hablando de Jesucristo, dice, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Me gusta también como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, cuando dice que somos lavados por el lavamiento del agua, por la palabra. Aquí entonces la palabra se está igualando, el poder de la palabra se iguala al poder de la sangre. Somos lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo. También en Apocalipsis dice, y ahora ellos le han vencido, y establece 3 cosas, pero uno de esos 3 ingredientes que se establece en Apocalipsis es a causa de la sangre del Cordero. Así que durante la Pascua, la cabeza del hogar, el padre en este caso, el que estuviera al frente del hogar, debía tomar el cordero para ofrecerlo. Tenía que ser un cordero de 1 año. Se debía ofrecer el 10º día, el día 10 del primer mes religioso, el mes de Nisan. Recuerda, te decía en el programa anterior que en el calendario hebreo hay 2 inicios de año. Tienen el inicio de año, que es en la primavera, con Nisan, y esto da inicio al calendario, pero desde la perspectiva religiosa. Y luego en el otoño, cuando se celebra tabernáculos, esto da inicio entonces al calendario civil. Y encontramos aquí que en Éxodo capítulo 12, verso 3 al 6, se dice cuándo debían y cómo debían tomar el cordero. Dice, dile a la congregación, en el día 10 de este mes, refiriéndose a Nisan, tome cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis las cuentas del cordero. Por cierto que era una ley bien interesante, porque el cordero tenía que comerse completamente durante esa noche y tenía que comerse apresuradamente. No se podía dejar nada del cordero para otro día. Aquí hay un principio que vamos a ver en un momento, pero te quiero explicar esto. Aquí está dando una ley y decía, si la familia era más pequeña, era un número más pequeño de 10. De hecho, en el tiempo de Jesús se requería que el número de familias que venían a Jerusalén a celebrar la Pascua, para inscribirse y poder celebrar la Pascua, debía ser un número no menor de 10, no mayor de 20. Si era un número menor de 10, entonces tomaban el cordero y lo compartían con alguien más. Uno mayor de 20 debían tomar por lo menos 2 corderos. Sin embargo, lo importante aquí era
que no podía dejarse nada del cordero para después y tenía que comerse apresuradamente. En Éxodo 12, 7 al 8 lo encontramos. Dice que tomarían la sangre y la tenían que poner en los postes y en el dintel de las casas en el que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Dios había ordenado entonces al pueblo que comiera el cordero a prisa, tenía que ser apresurado, tenían que hacerlos vestidos y preparados para dejar Egipto. Aún dentro de lo que es la práctica de la comida, el Pesach, o la práctica de la comida de la Pascua, todavía tienen que hacerlo bajo las mismas instrucciones. Ahora, ¿por qué era esto? Recordemos que históricamente, cuando ellos celebran la Pascua, la noche de la salida de Egipto, la expectativa de ellos era que en cualquier momento iban a recibir la orden de salir de Egipto y ellos tenían que estar listos. Esta es la razón por la cual no solamente ellos no podían dejar nada del cordero, tenían que comerlo apurado, pero estar vestidos con la vara en la mano, y todo esto dando un indicativo profético de las cosas que venían. Fíjate que en Éxodo 12, 10 al 11 dice: ninguna cosa vas a dejar de él hasta la mañana, y lo que quedare lo vas a quemar en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies, con la vara en su mano, y la van a comer apresuradamente. Esto es la Pascua de Jehová. A nivel histórico sabemos que a la medianoche, cuando el espíritu o el ángel de la muerte pasó y empieza a matar a los primogénitos, encontramos entonces que aquellos hogares que no habían sido marcados con la sangre de Cristo, que no habían, y en este caso con la sangre del Cordero, fueron los hogares que sufrieron la pérdida a causa del juicio de Dios. En Éxodo 12, de 12 al 15, dice de esta manera: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre le será por señal a las casas donde ésta estén. Esto es muy importante porque el principio no ha cambiado. El principio de Dios no ha cambiado. Si la sangre del Cordero perfecto, Jesucristo, no es aplicada a nuestras vidas, porque el primer dintel donde debe ser aplicada esta sangre es la sangre en las áreas, en los postes, en las puertas de entrada de nuestra vida, pero también debe ser sobre nuestro hogar para que tú y tu familia sean salvos. La palabra hebrea que se utiliza como Pascua es una palabra sumamente interesante porque significa literalmente pasar sobre, y se refiere a dos cosas. En primer lugar, nos habla acerca de pasar, cuando el juicio de la muerte viene, que pase por encima de nuestras vidas, porque ya no hay pecado que cobrar. Hay sangre derramada y está cumpliendo, vamos a decir, llenando el requisito para que entonces no toque la vida de la gente. Y en segundo lugar, nos habla de permitir, y por supuesto por la fe, de que la sangre de Jesús venga sobre nuestras vidas, cubra nuestras vidas y nos proteja de manera providencial del enemigo, del maligno. Estamos, hermanos, en un tiempo donde como familias viviendo situaciones tremendas, porque como familias de los últimos tiempos, gente de Dios, gente cristiana, estamos mirando cómo Satanás ha querido venir en contra de nuestras familias, Satanás ha querido venir en contra de nuestros hijos, pero es tiempo de que nosotros tomemos la sangre de Jesucristo como una de las señales visibles sobre nuestros hogares, para que Satanás no tenga ninguna autoridad para entrar a nuestras vidas, para entrar a nuestros hogares y pretender destruir. Yo declaro, por cierto, en el nombre de Jesús en este momento, que si tú eres una persona que aún no ha aplicado por fe la sangre de Jesús, yo declaro que en este momento te levantas en la fe del Señor Jesucristo, le recibes como Salvador, le recibes como Cordero, y puedes caminar creyendo que la sangre de Cristo es suficiente para hacer una obra perfecta en tu vida y en tu familia. Una de las cosas interesantes cuando habla de que la Pascua se iba a celebrar en el principio de los meses, que es el principio del calendario religioso, que es el mes de Nisan, nos está dando una referencia, vamos a decir, profética, siendo que no hay manera de caminar la vida cristiana a menos que iniciemos comiendo el Cordero y colocando la marca de sangre en nuestras vidas. Hay una sola manera, hay un solo camino para llegar al Padre, y esto es a través de Cristo.
Hace unos pocos días escuchaba a alguien en una entrevista en televisión y decía esta persona de manera irresponsable, decía que la verdad se encontraba en cualquier parte y de muchas maneras. Esto no solamente es una herejía, esto es una enseñanza diabólica, especialmente cuando sale de ministros de Dios. Eso lo puedes chequear allí en internet si te buscas las últimas entrevistas que hizo Cala en CNN a uno de nuestros cantantes. Y decir que la verdad se encuentra en cualquier parte es desconocer el fundamento, uno de los fundamentos cruciales y más importantes de nuestra fe. Solamente hay un solo camino, y perdona la redundancia, hay un solo camino para llegar al Padre, hay un solo camino y una sola manera de ser salvos, y esto es a través de Cristo. Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, la verdad no son afirmaciones de nadie, ni tampoco es interpretación de alguien sobre algo. La verdad, de la misma manera que el camino, es una persona, y esto es la persona de Jesucristo. Solamente a través de Cristo podemos llegar al Padre, solamente a través de Cristo podemos ser salvos, y solamente la verdad de Cristo en nuestras vidas es la que nos liberta. Así es que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, estamos estableciendo el inicio de una relación de nuevo pacto. Es la primera de las fiestas porque, te vuelvo a decir, esto nos habla del arrepentimiento como la forma inicial para caminar en el Señor, para caminar en aquello que Dios se ha propuesto para nuestras vidas. Aquí en Éxodo 12, 3 y 6, en el verso 3 sigue diciendo: en el día 10 de este mes vas a tomar el cordero. Y en el verso 6 dice: y lo guardarás hasta el día 14 de este mes y lo inmolarás. Es importante porque el 10º día de Nisán ellos debían tomar el cordero, debían apartarlo hasta el día 14 para ese día inmolarlo. Cuando nosotros encontramos a nivel histórico también el primer cumplimiento profético de esta palabra, Jesús como el Cordero perfecto que fue inmolado, sabemos que el día 10 Él fue llevado al pretorio, pero Él cumplió completamente todo aquello. Déjame explicarte algunas cosas. Quiero que vengas conmigo a Mateo 21, verso 1, y luego vamos a ver el 9 y el 12. Dice, esto es hablando de la entrada triunfal, dice, porque necesitamos ver cómo Jesús en este primer nivel profético cumple todas las condiciones del Cordero Pascual. Dice aquí, en el verso 42, habla en Mateo, dice: Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Verso 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Una de las cosas es la incapacidad de mucha gente, en este caso del pueblo de Israel, de reconocer a Jesús como el Mesías, como el enviado del Padre para ellos ser liberados en el primer término de la opresión del sistema. Una nación esperando la visitación de un rey perdió la visitación del Mesías, perdió la visitación del Cordero Pascual, no entendió el tiempo, no entendió el kairos de Dios, y por eso no solamente no le recibieron, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que cree le dio la potestad, el derecho de llamarse Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso, o nosotros venimos y nos apegamos a la fe en Cristo como la piedra angular, como la piedra fundamental, la piedra sobre la cual somos edificados, o esa misma piedra viene sobre nosotros y nos desmenuza. El mismo lugar, lo mismo, la misma noche que el ángel de la muerte pasó por encima de algunas casas porque había sangre colocada en los bordes de aquel lugar, pasó y no mató, pasó
y no pudo cobrar la vida de nadie, también entró a otras casas y cobró la vida de los primogénitos. Así es que estamos en un momento donde nosotros como gente de Dios necesitamos la sangre del Cordero para nosotros operar en la fe del Señor Jesucristo y ver milagros poderosos, creativos en este tiempo. Mucha gente piensa cuando hablamos de la sangre del Cordero solamente en términos de remisión de pecados y solamente en los términos de la redención para ser salvos y tener un día, ¿verdad?, estar con el Señor, la vida eterna. Pero quiero decirte, la sangre de Jesucristo es una de las armas más poderosas a nivel espiritual que nosotros tenemos como gente de Dios para caminar en victoria. No importa lo que tengamos que enfrentar. Es a causa de la sangre de Cristo, porque por sus llagas, por las heridas del Señor, nosotros hoy podemos declarar que somos sanos. Es a causa de que el Señor fue sacrificado, herido y molido. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es a causa de ese sacrificio y de esa sangre derramada que hoy tenemos paz para con Dios y podemos disfrutar de una relación íntima y personal con nuestro Padre. Estamos en un momento donde necesitamos ver que la vida cristiana es más que decir yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, y necesitamos pasar más allá, porque Él es la puerta de entrada para salvación, pero también es la puerta de salida para encontrar pastos. Muchos cristianos que me están escuchando están viviendo situaciones de carencia, están viviendo situaciones difíciles en su vida, pero quiero declararte en el nombre poderoso de Jesús que este es el tiempo donde, clamando a la sangre de Jesucristo, a la sangre del Cordero perfecto derramada en la cruz del Calvario, vas a traer sobre tu vida remisión de tal manera que vas a ver la gloria de Dios. Quiero decirte que voy a seguir con esta serie. Apenas he empezado a desglosar los términos de lo que son, o mejor dicho, la sombra de lo que es la Pascua. Y sé en el nombre de Jesús que esta palabra va a empezar a ser de bendición sobre tu vida. Te espero en mi próximo programa. Quiero declarar la paz de Dios, la gloria del Señor, el poder y la autoridad de Dios gobernando en tu vida, trayendo sanidad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu para la gloria de nuestro Dios. Gracias por sintonizarnos. Allí en la pantalla está nuestro número de teléfono para tiempos de oración. Si tienes necesidad, llámanos, porque somos gente que creemos que la sangre de Cristo tiene poder para librarnos de todo pecado, de toda maldad, y para darnos a nosotros en este tiempo la victoria que necesitamos. Quiero bendecirte entonces en el nombre de Jesús. Gracias una vez más y te espero entonces en mi próximo programa. Dios te bendiga.